Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, no importa el lugar donde nos estén mirando. El día de hoy vamos a hablar sobre la ciencia. Vamos a ver qué es la ciencia, qué es un científico y su impacto en la vida cotidiana. Así que vamos con la intro y empecemos. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar sobre la ciencia y la importancia en la vida cotidiana. Cuando hablamos de ciencia pensamos que el mundo lo tenemos dividido en dos grandes grupos. Por un lado tenemos a los científicos y por otro lado tenemos al resto del mundo. Cuando te dicen la palabra científico, posiblemente estés pensando en una persona que se dedica muchas horas a la investigación, encerrada en un laboratorio, experimentando con animales, diciendo cosas raras, etcétera, etcétera. Sin embargo, también debes de pensar que un científico es una persona que es, de cierta forma, muy parecida a ti, que disfruta de la vida, que ríe, que llora y se enferma. Un científico lo podemos tener como este amigo que está en su laboratorio mirando en el microscopio con su asistente observando. También un científico lo podemos definir como una persona que se dedica a transmitir sus conocimientos en base a videoconferencias, o algunos otros científicos se dedican a proteger especies de animales, plantas que se encuentran en peligro de extinción. Al final de cuentas, todos comparten características en común que iremos viendo y detallando a lo largo de este video. Uno de los grandes problemas que tenemos los científicos es la dificultad para transmitir la ciencia. Si la ciencia nosotros la pudiéramos dar a entender tan fácilmente, este canal no existiría. La ciencia cambia constantemente. A lo largo de un año se pueden llegar a publicar más de 2.000 millones de artículos por año. Por lo tanto, el conocimiento que se genera año con año es bastante elevado. Y otra de las grandes dificultades que tenemos los científicos es el lenguaje. Nosotros, los científicos, podemos hablar entre nosotros mismos, no importa si estamos en el área de la salud, si somos físicos o si somos químicos, siempre hay una forma de transmitir esos conocimientos entre nosotros. Quizá el gran problema que tenemos es cómo transmitir esos conocimientos al resto del mundo. Por lo tanto, para eso se crean canales como este, que tiene la finalidad de la divulgación de la ciencia de una manera fácil y entendible. Por lo tanto, vamos a pensar en un cisne. Casi siempre nosotros hemos leído en los cuentos de hadas, en las historietas estas rosas, que los cisnes son blancos, pero en la naturaleza también existen cisnes negros. Por lo tanto, aquí tenemos que una de las cosas que hace el científico es observar y preguntarse. Por lo tanto, como decimos acá, la ciencia no es un sustantivo, es un verbo, y el verbo es preguntar, y también se relaciona con la vida cotidiana. Y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Por qué somos más altos por las mañanas que por las noches? Piensa un segundo la respuesta. ¿Ya? ¿Te das? Bueno, nuestra columna vertebral contiene unos cartílagos entre las vértebras. Es el mismo tejido que tenemos en la nariz y en las orejas. A lo largo del día, cuando vamos caminando, y debido a la presión que ejercemos paso por paso, este tejido cartilaginoso se va comprimiendo. Por lo tanto, dependiendo de la actividad física que llevemos, podemos reducir nuestro tamaño de 1 a 2 centímetros. Cuando descansamos por la noche, ese tejido vuelve a recuperar
su tamaño. Por lo tanto, en la mañana hemos recuperado 1 o 2 centímetros. ¿Te has preguntado por qué los gatos siempre caen de pie? ¿No? ¿Te das? Pues es muy sencillo, por el centro de gravedad. El centro de gravedad de los gatos permite que, no importa la situación en la cual vayan cayendo, ellos puedan girar y siempre caer de pie. ¿Te has puesto a pensar cómo podemos saber si un huevo es fresco o no? Bueno, antes que nada déjame recordarte que el huevo es una célula, ¿sí? Y una célula está constituida por 3 elementos principales: el núcleo, la membrana y el citoplasma. En este caso, la membrana celular sería el cascarón del huevo, el citoplasma sería la clara y el núcleo sería la yema. Entonces, cuando un huevo es fresco, tiene poco contenido de aire en su interior, por lo tanto, en un vaso de agua, el huevo se va siempre al fondo. Cuando el huevo ya tiene bastante tiempo de haber sido puesto, los poros que existen en el cascarón permite la entrada de aire, por lo tanto el huevo flota. Y esto nos permite a nosotros saber si un huevo es fresco o no. Mientras más fresco esté, se irá al fondo del vaso con agua. Si no es fresco, flotará. Otra cosa que nosotros observamos con mucha frecuencia son los bostezos, ¿sí? Y lo vemos a diario y pensamos, ay, qué gente floja, que no sé qué, no durmió, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero te has puesto a preguntar qué es, para qué sirve y por qué es contagioso? Pues hasta el momento nadie sabe qué es, para qué sirve y por qué es contagioso. Lo que es cierto es que lo estudian una gran cantidad de gente, desde neurofisiólogos, neurólogos, etcétera, 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 y sobre todo la gente común. Muy bien, veamos las características de un científico. Un científico es curioso, es observador, necesita respuestas y hace todo lo que sea para encontrarlo. Es paciente, no se trauma con el fracaso. Si algo no sale, lo intenta una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Es capaz de olvidarse del mundo entero y concentrarse en lo que le interesa. Entonces, en pocas palabras, los científicos son como niños. Ustedes han observado a los niños que siempre la pasan preguntando, preguntando y preguntando. Y a veces quisiera uno buscarles el chip de apagado, el botón de apagado. Y otra vez, la ciencia insiste en la ciencia. ¿Podemos hablar de dos bandos? No. En realidad los científicos y el resto del mundo podemos pensar de una manera muy similar. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos a través de un método específico. Este método específico se llama método científico, que son una serie de pasos. Por lo tanto, ¿qué es un método? Entonces es un proceso ordenado, como una receta de cocina. Entonces, ¿podríamos decir que los científicos serán los cocineros del conocimiento? Yo creo que sí. Ahora bien, vamos a ver los pasos de este método. Vamos a ver los pasos de esta receta para cocinar y generar conocimiento científico. Lo primero, como ya habíamos visto, tenemos que ser curiosos. Si no somos curiosos, no vamos a poder observar. Hay que ser curiosos como los niños. Los niños siempre andan curioseando y por lo tanto siempre andan observando. ¿Sí? Ustedes deben de acordarse cuando eran niños y observaban flores y observaban hormigas y eran regañados por sus padres. Después de la observación, pues viene algo que se llama hipótesis.
¿Qué pasa si yo hago una cosa? ¿Cuál será la consecuencia si yo hago esto, pongo aquello, quito lo otro? Vamos a ver un ejemplo. Una hipótesis sería, si yo le digo a mi mamá que reprobé matemáticas, entonces mi mamá me va a castigar. Pues lógico, ¿no? Yo creo que muchos estudiantes utilizan estas hipótesis para ver las consecuencias de sus actos. Un niño a veces no hace hipótesis y por lo tanto comete errores. Bueno, después de la hipótesis tenemos las predicciones. ¿Qué va a pasar si yo hago esto? ¿Qué va a pasar si yo hago lo otro? ¿Qué pasa si yo pico o pincho un globo con una aguja? ¿Qué pasa si yo meto los dedos en un contacto? Después viene la fase de experimentación, y aquí es donde puede haber una diferencia entre un científico y el resto del mundo. El científico busca un lugar apropiado para realizar sus experimentos. Ese lugar apropiado es el laboratorio, y en ese laboratorio vamos a tener equipos, vamos a tener materiales, vamos a tener reactivos para poder diseñar experimentos que nos ayuden a responder una pregunta en concreto. Entonces, cuando no tenemos un método científico, cometemos errores. Aquí este es el caso de esta niña que mete los dedos en el contacto y obviamente recibe una descarga eléctrica. Sin embargo, se genera un conocimiento porque la niña ya no va a volver a meter los dedos en el contacto. Por otro lado, tenemos a este camarada o a este amigo o a este estudiante que está realizando experimentos en un lugar controlado. Y esa es una gran diferencia entre aprender a través del acierto y el error y aprender o generar conocimientos a través de un procedimiento. ¿Qué pasa entonces con los resultados? Nuestros resultados tienen que ser consistentes. Nuestros resultados se tienen que reproducir en China, en Alemania, en Japón, en Indonesia, en cualquier parte del mundo. Si nuestros resultados son consistentes, vamos a poder entonces publicarlos, y para eso existen unos journals. El idioma universal de la ciencia es el inglés. Por lo tanto, todas las publicaciones científicas se hacen en el idioma de inglés. Obviamente, cuando publicamos, nuestro trabajo está expuesto a la comunidad científica. Pueden ser criticados, pueden ser rebatidos y eventualmente pueden ser aprobados. Por lo tanto, cuando publicamos, generamos conocimiento nuevo. Ese conocimiento puede tener un gran impacto, un mediano impacto o poco impacto. Eso va a depender de la trascendencia del conocimiento que estemos generando. No es lo mismo haber descubierto el Alzheimer que identificar por qué los mexicanos son corruptos. Por darles un ejemplo. Si nuestros resultados no son consistentes y nadie los puede reproducir, entonces tenemos que pensar qué pasó. Y por lo tanto tenemos que replantearnos nuevas hipótesis, hacer nuevas predicciones y generar nuevos experimentos. De alguna u otra forma todos lo hacemos, los científicos y el resto del mundo. Si por ejemplo a un estudiante no le funcionó la hipótesis de decirle a la mamá que el maestro la reprobó porque le caía mal, entonces buscará otra hipótesis y así sucesivamente hasta que encuentre una que le funcione. Pasa con la ciencia, tenemos que hacer experimentos una y otra vez para encontrar los errores. La ciencia tiene un impacto en la vida cotidiana. La ciencia nos impacta a través de la tecnología, y en este momento tú debes de pensar en la computadora en la cual estás viendo este video, y que es el producto del trabajo de muchos científicos que se dedicaron a generar conocimiento nuevo y de otras
personas que aprovecharon ese conocimiento para mejorar nuestra vida. Piensa en la ciencia y en la tecnología cuando tú enciendes un botón para la luz. Piensa en la ciencia y en la tecnología cuando tú usas un smartphone o teléfono inteligente. Piensa en la tecnología cuando usas una impresora y así sucesivamente. Bueno, con esta parte, con esto concluimos este video el día de hoy. Si te gusta, suscríbete al canal, deja tus comentarios. Igual puedes seguirnos en nuestras redes sociales y ahí hacer preguntas que con mucho gusto nosotros te podemos contestar de manera directa o a través de un video, tratando de ser lo más sencillo posible. De todas maneras, muchas gracias.